Hola, bienvenidos a MathClass. En este video haremos el solucionario de geometría de la evaluación de talento Católica 2021. Empecemos. Pregunta número 1. En el gráfico calcular x y nos da un determinado gráfico, correcto, que es el tema de dos rectas paralelas y una secante. Empecemos con la resolución. Sabemos que L3 y L4 son paralelas, L1 y L2 también son paralelas, ¿de acuerdo? Entonces, fijémonos en las rectas L3, L4, 120, ¿verdad? Entonces, este ángulo, por correspondencia, también es 120. Ahora, en las rectas paralelas L1 y L2, este ángulo es 120 por correspondencia. Observemos aquí. Tenemos ángulo de 45 grados, pero opuestos por el vértice, este ángulo también es 45 grados. Y de igual manera pasa con X. Y ahora tenemos una propiedad de triángulos, que la suma de dos ángulos internos nos da un externo. Entonces diríamos que X más 45 es igual a 120 grados. X es igual a 120 menos 45 grados. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta 1 es igual a 75 grados. Pregunta número 2. En el gráfico nos pide calcular x. Aquí tenemos el gráfico y vamos a pasar con la resolución. Este triángulo es para aplicar fórmula. ¿Se recuerdan ángulo formado por dos bisectrices interiores? Correcto, que nos dice que el ángulo formado es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo, correcto. Entonces diríamos que x es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo, que es 68 grados. X igual a 90 más 34 y x igual a 124, que sería la respuesta, ¿verdad? Pero si no recuerdan, podemos hacer por las propiedades fundamentales de triángulos, que la suma de todos los ángulos interiores es igual a 180 grados. Sacamos nuestra primera ecuación, que alfa más teta más x es igual a 180. Vamos a despejar x porque eso es lo que nos pide el problema. X igual a 180 menos teta menos alfa. En esta parte, teta y alfa están con signos negativos. Podemos factorizar, correcto. Entonces diríamos que x es igual a 180 menos teta más alfa. De esta manera, correcto. Ahora, en el triángulo grande, diríamos que 2 alfa más 2 teta más 68 igual a 180 grados. 68 pasando a restar, diríamos que 2 teta más 2 alfa es igual a 112 grados. Factorizamos el número 2, que es el término en común entre teta y alfa. 2 por teta más alfa es igual a 112 grados. 2 pasando a dividir, entonces diríamos que teta más alfa es igual a 56 grados. Ahora, ¿qué haríamos? Solo reemplazar. Diríamos que x es igual a 180 menos 56 y como resultado tendríamos 124 grados, que es lo mismo. Pregunta número 3. Se tiene el enunciado y vamos a pasar con la resolución. Se tiene el paralelogramo ABCD, ¿correcto? Vamos a dibujar. Como aquí lo podemos observar. AB igual a 6, BC 16 y una de las alturas es 8. Calcular la otra altura. De este vértice podemos sacar una altura, que es 8, y nos pide calcular esta altura, ¿verdad? Que vamos a representar con X. Como sabemos, las propiedades de paralelogramo es que el ángulo A es igual que el ángulo C. El ángulo B es igual que el ángulo D. Si al ángulo A ponemos alfa, entonces el ángulo C será lo mismo.
Ahora diríamos por semejanza de triángulos que el triángulo ABM es semejante al triángulo BCN. Entonces, si a alfa se le pone X, alfa 8. A 90, 6, a 90, 16. ¿De acuerdo? Entonces, 16x va a ser igual a 8 por 6, 16x igual a 48, 16 pasando a dividir, entonces diríamos que la medida de la otra altura es igual a 3. Problema número 4. En el gráfico mostrado, aquí tenemos el gráfico, nos dice que ABCD es un cuadrado. Y un cuadrado tiene lados iguales y cada ángulo es 90 grados. Nos pide calcular el área de la región sombreada, ¿correcto? Entonces empecemos con la resolución. Esta circunferencia tiene como radio raíz cuadrada de 2. Si trazamos una línea del punto O al punto C, también sería el radio de la circunferencia, que es raíz cuadrada de 2. Y al mismo tiempo ya tendríamos la diagonal del cuadrado, que se forma un ángulo de 45 grados. Ahora, si trazamos del punto O al punto B, también es radio y se formaría 45 grados. Pero este ángulo sería 90, ¿de acuerdo? BC sería cuerda de la circunferencia. Si trazamos el radio de forma perpendicular a la cuerda, diríamos que se divide en dos partes iguales. Pero por el teorema de Pitágoras podemos saber la medida, ¿correcto? Entonces, si es un triángulo rectángulo de 45 y 45, diríamos que la cuerda sería 2, ¿verdad? Pero como se divide en dos partes iguales, sería 1 y 1, ¿correcto? Ahora, del punto O hasta este punto también sería 1, pero todo, como es radio, sería raíz cuadrada de 2. Entonces la flecha sería el grande menos el pequeño, que sería raíz cuadrada de 2 menos 1. Ahora sí, ya tenemos los datos suficientes para poder determinar el área sombreada, que sería el área del rectángulo más el área del triángulo menos el área del sector circular. Si no se recuerdan el área del sector circular, les voy a dejar en esta parte. Entonces nos dice que el área del sector circular es igual a pi por el radio al cuadrado por el ángulo en grados sexagesimales entre 360 grados sexagesimales. Entonces, el área del rectángulo, ya sabemos, base por altura, que sería 2 por raíz cuadrada de 2 menos 1. El área del triángulo es base por la altura entre 2 menos el área del sector circular, ¿verdad? Como es pi, el radio al cuadrado, que es raíz de 2 al cuadrado, y el ángulo es 90 grados, ¿verdad? Vamos a sacar mitad 1 y mitad 1, ¿de acuerdo? Ahora, 90 1 y 90, que sería 4. Entonces, el área sombreado sería 2 por raíz cuadrada de 2, 2 raíz cuadrada de 2, 2 por 1, 2. Sería por propiedad distributiva. Más 1 menos 2 pi cuartos, ¿verdad? Mitad 1 y mitad 4. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio sería que el área sombreada es igual a 2 raíz cuadrada de 2 menos 1 menos pi medios. Pregunta número 5. En el gráfico mostrado, como podemos observar, tenemos el gráfico y vamos a pasar con la resolución. PA igual a 9, RG 7 y PG 8.
nos pide calcular OG, que sea X. En el primer tema de geometría, que es segmentos, aprendimos a determinar el segmento que nos falta. Entonces sería el grande menos el pequeño. 8 menos X. Ahora, fijémonos bien en el gráfico. Al girar el radio, vamos a formar dos triángulos rectángulos. Como podemos observar, si este radio llega hasta este punto R, tendríamos el primer triángulo rectángulo. Ahora, si este radio llega hasta este punto A, el segundo triángulo rectángulo. Pero tenemos algo en común. Las hipotenusas son iguales. Y al formar estas dos ecuaciones podemos igualarlos. Observemos. R al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más 8 menos X al cuadrado. La segunda ecuación. R al cuadrado es igual a 7 al cuadrado más X al cuadrado. Tenemos R al cuadrado y R al cuadrado, ¿verdad? Entonces podemos igualar las ecuaciones y nos queda que 7 al cuadrado más X al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más 8 menos X al cuadrado. Tenemos álgebra, binomio al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaría 49 más X al cuadrado, 9 al cuadrado, que es 81, más el primero al cuadrado, 64, menos el doble producto por el primero y el segundo. 2 por 8, 16, por X, 16X. Más el segundo término al cuadrado. X al cuadrado positivo, X al cuadrado positivo se elimina. Nos quedaría 49 igual a 81 más 64, que es 145, menos 16X. Pero lo que queremos calcular no puede ser negativo, entonces pasamos al primer miembro, que sería con positivo. 16X es igual a 96, porque 49 pasa a restar a 145. Entonces 16 pasando a dividir, tendríamos que el resultado de la pregunta número 5 es igual a 6. Pregunta número 6. Tenemos el enunciado y vamos a pasar con la resolución. Nos dice, en una circunferencia de radio 4. Tenemos la circunferencia de radio 4. Se inscribe un cuadrado dentro, ¿verdad? Un cuadrado. Luego se construye exteriormente los triángulos equiláteros, formándose un octágono del cual nos pide el área. De cada lado del cuadrado vamos a sacar un triángulo equilátero, como podemos observar, y formamos un octágono. 8 lados, ¿verdad? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, correcto. Y nos pide el área de todo ello. El cuadrado tiene lados iguales y el equilátero también. De acuerdo, entonces nos quedaría de esta forma. Ahora, ya sabemos cómo sacar el área del cuadrado, ¿correcto? Que es lado al cuadrado. Y el área de un triángulo equilátero podemos sacar por fórmula, o también, si desean, pueden hacer base por altura sobre 2. Pero en esta oportunidad vamos a hacerlo por fórmula. Entonces, el área de un triángulo equilátero es igual a el lado al cuadrado por raíz cuadrada de 3 sobre 4. Ya, chicos, tomen apunte esta fórmula, que les va a ayudar de mucho en los ejercicios de áreas. Entonces, pero para aplicar fórmula debemos de saber el lado del triángulo, ¿de acuerdo? Si este radio al momento de girar llega a este punto, también va a ser 4. Entonces, por el teorema de Pitágoras, podemos sacar el lado del cuadrado. 4 al cuadrado, que es 16, más 16, que es 32. Entonces, el lado del cuadrado sería 4 raíz cuadrada de 2. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí. Entonces diríamos que el área sombreada es igual al área del cuadrado más 4 veces el área del triángulo, ¿verdad? Que se repite, 4 veces. El área del cuadrado es igual a
lado al cuadrado, que es 4 raíz cuadrada de 2 todo al cuadrado, más 4 veces el área del triángulo equilátero, que es lado al cuadrado, que es 4 raíz de 2 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Ahora, cuarta y cuarta, ¿verdad? 4 raíz cuadrada de 2 al cuadrado sería 32, más 32 raíz cuadrada de 3. Término en común. Factorizamos 32, entonces el área sombreada sería 32 por 1 más raíz cuadrada de 3. Pregunta número 7. Se tiene un terreno PQR, ¿de acuerdo? Un triángulo. Entonces nos dice que QR igual a 8, QP 6 y PR 10. Luego se levantan las perpendiculares PN, que el valor es 3, QS 10 y por último RT, que es 5. Lo que nos pide calcular es el área de la malla que limita el terreno formado por las perpendiculares, correcto. Son 3 áreas. El primero, QSNP, el segundo, RTNP y el tercero, STRQ. ¿De acuerdo? Como podemos observar, son trapecios rectos. ¿De acuerdo? Entonces, el área de un trapecio es la suma de las bases por la altura entre 2. Como podemos observar, el área es igual. La suma de las bases, que sería 10 más 5, por la altura, que es 8 entre 2, más 5 más 3, que es la suma de las bases, por la altura, que es 10 sobre 2, más la altura entre 2 por la suma de las bases, 10 más 3. ¿De acuerdo? Entonces, 8 entre 2, 4 por 15. 10 entre 2, 5 por 8. 6 entre 2, 3 por 13. Multiplicando tendríamos que el área es igual a 60 más 40 más 39. Por lo tanto, el área de la malla que limita el terreno formado por las perpendiculares es igual a 139. Pregunta número 8. Nos dice, se tiene una circunferencia de radio t. Como podemos observar, la circunferencia de radio t, si se duplica su radio, va a ser una circunferencia más grande, ¿correcto? De radio 2t. La longitud de la circunferencia mayor es x veces la longitud de la circunferencia menor. Entonces, nosotros sabemos que la longitud de la circunferencia es 2pi por radio. Vamos a decir que la longitud de circunferencia va a ser L1 igual a y, ¿de acuerdo? O a cualquier variable que ustedes deseen. Entonces, la longitud de la circunferencia de esta de aquí, que es la más grande, vamos a poner que L2 es igual a XY. ¿Pero por qué me dirán XY? Porque nos dice que es X veces la longitud de la circunferencia menor. Ahora, la longitud L1 es 2pi por radio, ¿verdad? Y el radio este igual a Y. Y lo mismo aquí, 2pi por radio, que es 2t igual a XY. Vamos a reemplazar esta ecuación que está de color amarillo en la de color blanco. Entonces diríamos que 2pi por 2t es igual a x, que hemos reemplazado 2pi por t. T y t se eliminan. Pi con pi se elimina y mitad y mitad. Entonces diríamos que x es un valor de 2. Pregunta número 9. Nos dice, en un triángulo isósceles de base AC igual a 1.
Tenemos un triángulo ABC de base AC igual a 1. Se trazan las medianas que parten de los extremos de la base, correcto, del vértice A y del vértice C. Del vértice A parte una mediana que divide al lado BC en dos partes iguales y de igual manera del vértice C que divide en dos partes iguales al lado AB. Se preguntarán por qué pongo lo mismo de bolita, bolita, bolita para representarlos. Es porque el triángulo es isósceles, ¿ya? Si esto es dos bolitas, este lado también tiene que ser dos bolitas. Ahora, nos pide calcular el área de la región triangular de ABC, ¿de acuerdo? Pero sabemos que la intersección de las medianas es el baricentro, correcto. Entonces, y también nos dice, ¿no?, que son perpendiculares. Ahora, si trazamos la mediana de B, va a ser de esta manera, correcto. ¿Se recuerda el teorema cuando un triángulo es isósceles y trazas una mediana también es mediatriz, bisectriz y altura? ¿De acuerdo? Entonces, observemos ese triángulo. Lo que estoy indicando con el puntero. Va a ser mediana y va a dividir en dos partes iguales, la cual cada lado va a ser un medio, ¿cierto? Pero en este triángulo también cumple el teorema mediana relativo a la hipotenusa. Entonces, la mediana es igual a un medio. Y el baricentro está en relación de 1 a 2. 1 a 2. Entonces, sería la unidad. Ya tenemos la altura y también ya tenemos la base. Entonces, el área de la región triangular es base por altura sobre 2. La base, que es 1, y la altura es 3 medios, ¿verdad? Porque 1 más 1 medio es igual a 3 medios sobre 2. Aplicando extremos y medios, diríamos que la región triangular es igual a 3 cuartos. Pregunta número 10. En un triángulo equilátero ABC de lado 6 raíz cuadrada de 2. Tenemos el triángulo ABC y sabemos que como es equilátero, todos sus lados son iguales y cada uno de sus ángulos es igual a 60 grados. De lado 6 raíz cuadrada de 2. Correcto. Es lo que nos dice el problema. Se ubican los puntos P y Q en AB y BC respectivamente. Entonces diríamos que P va en el lado AB y Q en el lado BC. Pero algo muy importante, si PQ es paralelo al lado AC, correcto, de esta manera, y las regiones determinadas son equivalentes. Si este triángulo es S, el trapecio que se ha formado aquí también es S. Ahora, nos pide calcular PQ, que sea X. Observemos en el gráfico. Si el triángulo equilátero, cada uno de sus ángulos es 60 grados, por la propiedad de correspondencia, este ángulo también va a ser 60 porque PQ y AC son paralelos. Y de igual manera aquí 60. Entonces se forma un triángulo pequeño que es equilátero. Ahora, para determinar el área de un triángulo equilátero, vamos a recordar que es el área es igual al lado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 sobre 4. Entonces, si PQ es X y también es bolita, entonces PB es X y BQ también es X. Y toda la región también es un triángulo equilátero. Y de lado 6 raíz cuadrada de 2. Entonces, vamos a decir que toda la región que es 2S
igual al lado al cuadrado, ¿correcto? A 6 raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces diríamos que S es igual a 9 raíz cuadrada de 3. ¿Por qué? 6 al cuadrado, 36. Por 2, 72. Correcto. 2 pasa a multiplicar. Sería 8. 72 entre 8, 9 raíz cuadrada de 3. Ahora vayamos a la región del triángulo equilátero pequeño, donde tiene el lado x. Entonces diríamos que S es igual a x al cuadrado por raíz cuadrada de 3 sobre 4. Tenemos S y S. Vamos a igualar las ecuaciones. Sería que x al cuadrado raíz cuadrada de 3 sobre 4 va a ser igual a 9 raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3 se elimina. X al cuadrado es igual a 36. Raíz cuadrada de 36, entonces el resultado de la pregunta 10 es igual a 6. Pregunta número 11. En el gráfico, como aquí podemos observar, nos pide calcular el área de la región sombreada. Vamos a empezar con la resolución. Pero como podemos observar, cada uno de la circunferencia tiene el mismo radio, que es la unidad. Entonces solo vamos a graficar la circunferencia que contiene a la región sombreada, de esta manera, donde este radio de color rojo, si trazamos a ese punto, vamos a obtener esto. Ahora, el radio de esa circunferencia vamos a llevar hacia el mismo punto, correcto. Vamos a tratar de formar sector circular y triángulos para poder determinar el área de la región sombreada. Este radio de color blanco, si trazamos hacia este punto, ya estaríamos formando un sector circular, ¿de acuerdo? Y ahora, si el radio rojo trazamos también hacia ese punto, estaríamos formando otro sector circular. Ahora, el radio de color blanco, si llevamos hasta este punto, estaríamos formando dos triángulos equiláteros, ¿de acuerdo? Que cada uno de sus lados son iguales y cada uno de sus ángulos es igual a 60 grados. Si este ángulo es 60 y este ángulo 60, en total el ángulo completo es igual a 120 grados. Ahora sí, recordemos que para determinar el área de un sector circular es pi por radio al cuadrado por el ángulo entre 360 grados. Entonces, para determinar este área, que vamos a denominar AS, área sombreada, es igual a 2 veces el sector circular menos 2 veces el área del triángulo. Correcto. Mira, como podemos observar, tenemos un sector circular aquí y otro que va para allá, ¿cierto? Y vamos a quitar un triángulo y otro triángulo, que sería 2 veces. Entonces ahí obtendríamos el área sombreada, pero solo de esto, ¿ah? Correcto, solo de esta parte. Entonces el área sombreada va a ser igual a 2, que es pi, por el radio, que es 1 al cuadrado, por el ángulo, que es 120 grados, sobre 360 menos 2. El área de un triángulo equilátero es el lado al cuadrado por raíz cuadrada de 3 sobre 4. Entonces, simplificando, 120 a 1 y 120 a 3, mitad 1 y mitad 2.
correcto, obtendríamos que el área sombreada va a ser igual a 2pi tercios menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Pero este resultado solo es de 1. Y en el gráfico tenemos 2 iguales. Entonces, nuestro resultado solo sería multiplicar por 2, ¿de acuerdo? Entonces, el área sombreada es igual a 2 por 2pi sobre 3 menos raíz cuadrada de 3 entre 2. Pregunta número 12. En el gráfico, aquí lo tenemos, nos dice que el perímetro de la región sombreada es 24 más 3pi. Nos pide calcular el área de la región si ABCD es un rectángulo. El área de la región sombreada de color azul. Empecemos. El perímetro es 24 más 3pi. Tenemos un rectángulo, correcto, y aquí tenemos la mitad de una circunferencia y aquí está la otra mitad, donde al unir tendríamos la circunferencia completa, que la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por radio. Entonces, el perímetro sería 2pi por radio más 6 más 6 que es 12, más 8 que es 20, más 4 que es 24. Entonces, 2pi por radio más 24 es igual a 24 más 3pi. 24 y 24 se eliminan y nos quedan 2pi por radio es igual a 3pi. Pi con pi se elimina, entonces el radio es igual a 3 medios. Ahora, pero nos pide el área de la región sombreada. Y podríamos calcular que el área del rectángulo ABCD menos el área de la circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces el área sería de esta manera. El área del rectángulo es base por altura. Tenemos la altura que es 6 y la base que sería 6 más 2R, ¿de acuerdo? ¿Por qué? De aquí a aquí es R y de este punto a este punto también es R. Es por eso. Ahora menos el área de la circunferencia, como ya sabemos, es pi por radio al cuadrado. Vamos a reemplazar el radio en esta ecuación, de esta manera. Vamos a sacar mitad, y multiplicando por la propiedad distributiva sería 6 por 6, que sería 36, más 6 por 3, que sería 18, y al sumar nos daría 54, menos pi, porque 3 medios al cuadrado, que sería 9 cuartos, ¿de acuerdo? Entonces, el área sombreada es igual a 54 más 9 pi sobre 4. Y para finalizar, el problema número 13. En el gráfico, como aquí podemos observar, nos dice que ABCD es un rectángulo. ABCD un rectángulo de AB igual a 3 y BC igual a 4. Nos pide calcular el área de la región sombreada, o sea, de todo. Pero observemos, tenemos el triángulo DCE, 45, 90. Entonces este ángulo es 45 grados. Y tendríamos un triángulo isósceles, donde DE también es 3. Ahora, el área sombreada va a ser igual al área del rectángulo más el área del triángulo. El área del rectángulo es base por altura, 3 por 4, más el área del rectángulo que es base por altura entre 2, 3 por 3 sobre 2. 3 por 4 que es 12 y 3 por 3 es 9, entre 2 sería 4.5. Al sumar tendríamos el área total sombreado, que sería 16.5. Pero si ustedes desean pueden hacer por la propiedad de área de un trapecio recto, que la suma de las bases, que sería 4 más 7, que es 11,
por la altura, que es 33 entre 2. 33 entre 2 nos va a dar 16.5. Con el problema número 13 ya culminamos con el solucionario del curso de geometría del examen de talentos Católica 2021. Y no olvide de dar un clic en el botoncito rojo de suscribirse para más videos y también de enviar sus problemas matemáticos por vía WhatsApp al número que se encuentra en la descripción del video.